Muy bien, en esta entrega vamos a mostrar las fijas de los núcleos basales. Recuerden primero que estos núcleos basales anteriormente se les conocía como ganglios basales, pero el término ganglios lo utilizamos más para el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, estos núcleos basales van a estar formados también por los somas de las neuronas, hablando desde el punto de vista histológico. Pero en la parte macroscópica es importante hacer unos cortes al cerebro para poder ubicarlos de manera directa. Entonces, en primer lugar, lo que estamos observando es un hemisferio cerebral. En este caso es el hemisferio cerebral del lado derecho. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el lado derecho? Para eso tengo mis parámetros. Fíjense, este es el polo frontal o anterior, el polo occipital o posterior. Esto corresponde al lóbulo temporal. Por aquí está el lóbulo parietal. Por lo tanto, esta es la parte externa del cerebro, lo que conocemos como hemisferio cerebral del lado derecho. Si hago un corte por el medio, eso corresponde al corte sagital, y se lo muestro en este momento, miren. Este es un corte sagital. Y en el corte sagital, la estructura que nos sirve como parámetro más importante es el cuerpo calloso, que aquí lo tenemos en toda su magnitud. Recuerden que el cuerpo calloso es una estructura llamada comisura interhemisférica, igual que el fornix, que lo tenemos por aquí abajo, igual que la comisura blanca anterior, que está aquí en esta zona, la comisura blanca posterior, que está en la parte posterior. Entonces, si yo hago un corte, este es el corte sagital, lo que voy a poder observar de manera directa, fíjense ustedes acá, el cuerpo calloso en toda su magnitud, empezando por aquí, con el pico, la parte del rostro en esta zona, el rostro, el pico, la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso y el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Por debajo, fíjense aquí se ve bonito el fornix, que en cortes posteriores vamos a observar el fornix en toda su magnitud, con todas las porciones. Por ahora solamente nos quedamos con el nombre de fornix. Y entre el fornix y el cuerpo calloso, esta zona que se llama el septum pelúcido, o también llamado tabique interventricular, porque va a separar a las dos cavidades, en este caso el ventrículo lateral derecho del izquierdo. Ahora, lo que me importa en este caso es hacer un corte llamado corte Fletching o corte transversal. Y fíjense acá, lo bonito que está conservado de esta estructura. Hago el corte, que viene a ser esta línea que hemos trazado por acá, y separo. El corte Fletching es un corte transversal que me permite observar una mitad superior, que es la que tengo en mi mano izquierda, y una mitad inferior, la que tengo en mi mano derecha. ¿Y para qué hago este corte? Justamente para ver a los núcleos de la base. Fíjense aquí ustedes, estos núcleos de la base, acá lo vamos a denominar primero en su ubicación anatómica y después vamos a hacer una descripción más detallada. En primer lugar, este tabique llamado septum pelúcido, acá lo vemos, y está separando a una cavidad. En este caso, la cavidad que vemos aquí, toda esta zona que está en esta zona, viene a ser el ventrículo lateral del lado izquierdo, o también llamado segundo ventrículo. Recuerden que el primer ventrículo está en el lado izquierdo, y este es el derecho, sería el segundo ventrículo. A ver, este sería el segundo ventrículo, pero tiene sus partes. Fíjense ustedes acá. Esta parte que estoy poniendo con el alfiler de color blanco se llama el asta anterior del ventrículo lateral derecho, o también pueden poner como asta anterior del segundo ventrículo. Y en la parte posterior, el asta posterior del segundo ventrículo también. Recuerden, específicamente tiene que ser el nombre: asta anterior, asta posterior. Asta anterior en relación a ¿quién? Al núcleo caudado, en este caso la cabeza y el núcleo caudado. Entonces vamos señalando aquí la cabeza y el núcleo caudado, estoy señalando en relación al asta anterior. La cola, que vendría a estar acá, la cola del núcleo caudado en relación al asta posterior. Y todo viene a ser ventrículo lateral. Vamos ubicando otros núcleos, por ejemplo, el más importante, el tálamo. Ya habíamos hablado en una clase anterior que el tálamo es un conjunto de núcleos, por eso el tálamo tiene núcleos anteriores, núcleo posterior, núcleos dorsales y núcleos ventrales. Entonces, empezamos aquí, ¿eh? Este es el tálamo, recuerden que esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿Cómo también nos damos cuenta? Porque aquí están los forceps, miren, este es el forceps menor o anterior y este es el forceps mayor o posterior. Recuerden que el forceps anterior está en relación a la rodilla del cuerpo calloso, por lo tanto, esta es la rodilla del cuerpo calloso. El forceps posterior está en relación al rodete del cuerpo calloso. Esta es esta zona que estoy señalando,
es el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Ya nos ubicamos entonces, ¿no? Esta porción es anterior y esta porción es posterior. Entonces, nuevamente, miren, esta zona que estoy señalando es la cabeza del núcleo caudado, que está en la parte anterior, y en la parte posterior, la cola del núcleo caudado. En la parte central, el tálamo. En la parte lateral, el núcleo lenticular. Este es el núcleo lenticular. Y este núcleo lenticular tiene dos porciones. La porción interna se llama globo pálido, la que estoy señalando aquí, y la porción externa, el putamen. Recuerden que incluso el globo pálido tiene a su vez dos partes. La parte interna llamada glóbulo pálido interno y la parte externa glóbulo pálido externo o lateral. Hay estructuras que me van a permitir delimitar a estos núcleos. Por ejemplo, entre el tálamo, que es toda esta zona, todo esto es el tálamo, y el núcleo lenticular, ¿no es cierto?, voy a observar a la famosa cápsula interna. Esta es la cápsula interna. Esta cápsula interna no solamente me separa o delimita, no lo separa, sino delimita al tálamo del núcleo lenticular, sino también al núcleo lenticular de la cabeza del núcleo caudado. Recuerden, miren, esta es la cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular. Este es el tálamo, este es el núcleo lenticular. ¿Y dónde está la cápsula interna? Viene a ser esta estructura que tiene forma de un boomerang, miren, esta zona que está acá, todo eso es la cápsula interna. Esta cápsula interna tiene un brazo anterior, esto que ven aquí, tiene una rodilla, por eso es importante que pongan rodilla de la cápsula interna, así completo el nombre, porque también, por ejemplo, el cuerpo calloso tiene su rodilla, por eso es importante que pongan rodilla de la cápsula interna. Y esta parte es el brazo posterior de la cápsula interna, toda esta zona. Y hay una porción que está aquí, por detrás del núcleo lenticular, se le llama porción retrolenticular. Y existe una última porción que se llama la porción sublenticular de la cápsula interna, pero eso no lo vemos en este preparado. Si es sub, significa debajo, y tendríamos que sacar o, digamos, disecar al núcleo lenticular para poder ver esa porción. Pero las cuatro porciones visibles de la cápsula interna son brazo anterior, aquí, rodilla, aquí, brazo posterior, aquí, y porción retrolenticular. Y finalmente, para terminar, la cápsula que está rodeando por fuera al núcleo lenticular se le llama la cápsula externa. Vamos a hacer ese detalle con este alfiler. Mire, acá termina el núcleo lenticular y terminando el núcleo lenticular empieza una zona que la delimita, esa es la cápsula externa. Esa cápsula externa tiene una forma de casi semiluna, miren, ¿ya? No tiene porciones, es única, por lo tanto se le llama cápsula externa. A continuación viene el claustro o antemuro, que es una zona un poco más oscurecida, es una línea prácticamente, claustro o antemuro. Y después viene la cápsula extrema, Y finalmente, ya para la parte del borde, está la corteza. En este caso estamos a nivel del lóbulo de la ínsula, recuerden que es el quinto lóbulo, por eso se le llama corteza del lóbulo de la ínsula. Recuerden ustedes, miren, nuevamente repito, este era anterior, por lo tanto es el lóbulo frontal, este era posterior, lóbulo occipital, y este es el lóbulo temporal. Bien claro nos dicen los libros, si nosotros queremos ubicar al lóbulo de la ínsula, tenemos que separar a través de la cisura de Silvio, que estaría por aquí, al lóbulo frontal del temporal, y vamos a encontrar este lóbulo llamado lóbulo de la ínsula, donde va a estar pues la corteza de la ínsula. Muy bien, entonces ahí tienen puntos claves de esta primera parte. En el siguiente video vamos a observar otro preparado, pero eso sí ya dando detalles con los alfileres. Gracias.